¿Tiene el celular a la mano para ir viendo? Ya estamos. Y, Y Sí. y empezamos. adelante. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Escritores en Acción. Escritores en Acción es un proyecto en el cual abordamos temas de su interés muy significativos para la sociedad actual, donde nuestro único objetivo es opinar, regalarles alguna experiencia personal, interactuar con ustedes junto con sus comentarios y pues la verdad pasar un rato muy agradable. Esperemos que les guste. A continuación les voy a presentar a mis compañeros. Por favor, Leti, dinos tu nombre completo y el título de tu libro. Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Leticia Guerrero Pacheco y el Leti, libro es Flores que matan, historias de almas rotas. ok. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Carrillo y yo soy el escritor de el libro Memorias de un convicto. Siempre se puede empezar de nuevo. Perfecto. Carlos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Quintanar y yo tengo dos libros. Uno que se llama Manual del Sanador Holístico y el segundo que se llama La Visión del Fénix. Excelente. Marco. Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Navarrete y yo soy el autor de Mindfulness desde cero. Excelente. Bueno, ahora me presento yo. Mi nombre es Armando Ordóñez Corona y soy el autor del libro Perdiendo se gana. Y bueno, compañeros y audiencia, hoy vamos a abordar el tema personas tóxicas y cómo actuar ante ellas. Quiero recordarles que este tema nos lo sugirió una seguidora del programa anterior, la señorita Marianis, a la cual le mandamos un saludo y un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Para continuar, me gustaría darles la definición de tóxico o tóxica según el diccionario. El significado lo relaciona a que contiene veneno, o sea, que mata. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a alguno de mis compañeros. A ver, Marco, ¿cómo actuar ante una persona tóxica? Adelante, compañero. Ok, primero voy a poner lentes de narcisista y me voy a convertir en un zar narcisista. Muy bien. Pues mira, desde mi punto de vista, am, creo que es un poquito difícil de cierto punto porque lo que a veces quiere una persona tóxica es envolverte, ah, y atrapar tu atención de todas las maneras posibles. Y creo yo, si uno le sigue el juego, obviamente va a caer en su juego, porque creo que muchas de las personas tóxicas, por ejemplo, entre ellas, ahora saliendo de la broma, sí, los narcisistas, cuando tienen un nivel de narcisismo muy fuerte, generalmente son personas muy inteligentes, ¿sabes? O sea, he conocido gente que es muy inteligente y el narcisismo es muy alto. Entonces, el nivel de juego que tienen esas personas de envolverte, de tenerte ahí, es muy fuerte y salirte a veces es muy complicado, porque es como si yo le rogara a alguien, ya, déjame, quiero irme. Y la otra persona va a tratar de envolverte para decirte que la peor decisión de tu vida va a ser dejarte. Y entonces, creo yo, desde mi punto de vista, lo primero es tener la suficiente autoestima
para decir no más, hasta aquí, se acabó. En ese momento dejas de seguir el fuego y entonces tu vida empieza a cambiar. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar? A ver, adelante, Carlos. Hola. Pues mira, yo no estoy muy seguro del término de toxicidad, ¿no? Yo pienso que las personas simplemente son como son, no necesariamente son tóxicas, o son tóxicas a partir del punto de vista de las otras personas. Entonces, para mí, lo primero sería establecer, bueno, qué o por qué esta persona está siendo tóxica para mí y por qué yo estoy permitiendo que esa toxicidad esté conmigo. Es decir, si yo no estoy a gusto ahí, como dice Marco, pues yo puedo poner mi límite y me voy. Para la persona es tóxica, pues yo creo que la persona es como es. En función de cómo soy yo, es que podríamos entrar en una desarmonía. Entonces, ese tema de etiquetar a las personas tóxicas, yo lo he estado escuchando mucho, sobre todo últimamente. Bueno, creo que soy el más grande de todos, bueno, excepto Armando, ¿no? Pero ese término no existía antes. O sea, la verdad es que no era un término que existiera. Ni las relaciones tóxicas ni las personas tóxicas existían. Simplemente se consideraba que la gente pues, era así como era, ¿no? Y o estabas ahí o no estabas ahí. Entonces yo así como que bien convencido del tema de la toxicidad y de las relaciones tóxicas y de las personas tóxicas, la verdad es que no estoy. A mí me gustaría escuchar a tus compañeros a ver qué dicen. Ok, Carlos, muchas gracias. A ver, Leti, dinos tu opinión sobre este tema. Pues sí, efectivamente, es como un término bastante nuevo. En realidad, antes yo creo que más se dejaban llevar porque que tiene el carácter fuerte, ¿no? Que antes pensábamos que una persona que tenía este carácter autoritario, manipulador o demás era de carácter fuerte, cuando en realidad es débil porque no domina sus emociones, ¿no? Pero antes no había eso como de que es una persona tóxica porque genera dolor, porque genera malestar físico, emocional y psicológico y ahora ya está caracterizado por estas situaciones. ¿Mande? Ah, ok. Entonces, ¿qué es una persona tóxica para mí? Alguien que afecta tu bienestar emocional, físico y psicológico, pero también habría que ver de dónde viene, porque tampoco es de que nació así, ¿verdad? O quién sabe, porque muchas veces son factores genéticos. Entonces, que pueden, y a veces pueden heredar comportamientos heredados dependiendo de las experiencias tempranas, de las vivencias, de los modelos de crianza, si hubo violencia con sus cuidadores primarios, papá, mamá, tíos, etcétera, y si vio este tipo de relaciones en donde había faltas de respeto, falta de empatía, no había límites, celos, posesividad, control, etcétera, pues obviamente desarrollas un tipo de comportamiento que tú normalizas, pero que no te das cuenta que a la otra persona le causas malestar y molestia. Y por otro lado, como decía Carlos, para que tú te enganches con una persona así, también tiene que ver tu estilo de o tu forma de personalidad. ¿Sabes? Si eres una persona con baja autoestima, dependiente emocional, por diversas situaciones de tu niñez, de tus heridas de la infancia, de lo que tú quieras, ¿no? Por experiencias traumáticas y demás, terminas enganchándote con este tipo de personas. Aquí lo importante es reconocer y actuar ante ellas. Ok. ¿Alguna opinión de esto, Alex? Pues no sé si me dijiste a mí porque se escuchó medio raro. No, Alex, sí. No, pues ya me apunto porque creo que soy el único que falta de participar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa Escritores en Acción, donde estamos hoy tocando un tema que tengo que ir a preguntarle a mi esposa porque no sé cómo ha soportado al Alex, si es bien tóxico. Entonces, déjenme ir a preguntarle y ahorita regreso. Ah, no se la crean. Fíjate que yo no sé, yo creo que
Sí, como dice Leti, tiene que ver con conductas, con patrones, con conductas heredadas, bueno, no como tal heredadas, pero sí copiadas, ¿no? Sí que se reflejan en otra persona, bueno, que ves en otra persona y que tú quieres como copiarlas. Entonces, ¿cómo puedes trabajar esto? Pues como decía Marco, ¿no? Hasta que tú decides, hasta que tú dices, hasta aquí y de aquí para acá, ya no. La manipulación es parte del chantaje y el chantaje es parte de la manipulación y parte de esto, eso hace que seamos tóxicos. Cuando la manipulación o el chantaje ya no funciona, entonces el que te chantajea pues se frustra porque ya no te puede seguir manipulando para que sigas haciendo lo que esa persona quiere. Y el problema radica en te están buscando el teléfono y a mí me encanta, ahorita que dije lo del teléfono, me encanta una reflexión que dijo María Félix. María Félix dijo en alguna entrevista que le hicieron, oiga, su marido es muy joven, ¿no le da cosa de que la engañe? Y entonces ella contestó, mira, si quieres dejar a tu pareja, búscale por todos lados y vas a encontrar lo que necesitas para dejarla. Pero si no quieres dejar a tu pareja, deja de estar buscando porque te va a doler y no vas a actuar y eso va a ser peor. Entonces, yo creo que lo más importante es entender que no necesitas ser tóxico, que cada quien es libre de hacer de su vida lo que quiera. Entender que nadie es tu posesión, ni no eres dueño de nadie, que simplemente eres una persona individual, que a veces te vuelves uno con otra persona, pero que esa persona no necesariamente es tu posesión. Y es donde caemos en el error, ¿no? Porque cuando estás de novio, y yo digo que yo seguramente fui muy tóxico en un pasado, ¿no? Y tal vez en un presente ya no tanto, pero sí, sí fui tóxico, porque, porque realmente vas creciendo con esta idea de, es que es mía, y solo me toca a mí, y nadie más la puede voltear a ver, y ¿qué le ves, puto? ¿Qué le ves, puto? No, así, ya te estás peleando por cosas tontas, cuando no, o sea, no es tu posesión, no es tuya, no te pertenece. Solo está compartiendo contigo momentos. Y cuando entendemos esta parte, dejamos de estar peleándonos con el de, ¿no? Es algo que a mí me ha pasado, que yo lo tengo como experiencia de vida, que pues al paso de los años he pasado por esta parte de ser tóxico, porque sí lo he sido, porque sí he lastimado, porque sí en algún pasado busqué el teléfono, porque en algún pasado me ponía celoso por cualquier tontería, ¿no? Era de no camines así, la mirada para abajo, ¿no? No sé, cosas absurdas que como hombre tuve que vivir porque, pues, como bien dice Leti, crecí en un ambiente donde así era, ¿no? Y ya con el tiempo yo he ido descubriendo que no, que cada quien es libre de su vida. Y mira, la vida al transcurso del tiempo, ya para cerrar mi presentación, la vida me ha enseñado que la mujer o el hombre que quiere ser cabrón, así estés en la misma casa. Más vale ser tranquilo, vivir tu vida y dejar que cada quien viva la suya. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Fíjense que yo quería hacer un comentario porque en algún tiempo tuve que estudiar lo que es el ego y me di cuenta, estudiando, conocí un libro donde decían que lo primero que se aprende en este mundo es a manipular. ¿Sí me escuchan? Sí, desde bebés. Sí. Desde bebés, porque cuando estamos en el vientre de la madre, pues estamos en la zona de confort. Al momento que nosotros salimos a este mundo, empezamos a darnos cuenta que llorando rápidamente se te atiende, ya sea que te den de comer o te hagan limpieza, y es el defecto o la característica más dada del ser humano, y es la primera aprendida que nos hace manipular a la gente. Desde que nacemos somos manipuladores. Ese comentario yo lo quería hacer, pero bueno, vamos a ver, en este caso, ¿alguien de ustedes ha estado en alguna relación tóxica? ¿Quién dice yo? Si no, nadie, Marquito, tú, Armando.
Pues obvio, yo creo, Nadie. a ver, yo, Adelante, Leti. que alguna vez en nuestra vida hemos estado, y no nada más hemos estado con una persona tóxica, también hemos sido una persona tóxica, Así porque es. también esos comportamientos los aprendes. Es de que si tú me celas, entonces yo te celo y empiezas a caer en ese juego absurdo de poderes y de egos, lo que tú mencionas, ¿no? Y no nada más con la pareja, con la familia, en el trabajo. ¿A quién no le hemos esparcido nuestro mal humor y hemos puesto de cabeza a las demás personas por no saber controlar nuestras emociones o gestionar, ¿no? No controlar. En determinado momento hemos sido también vampiros emocionales, o sea, también sin darnos cuenta, les robamos la energía a los demás con nuestros demonios y fantasmas, ¿no? Todos hemos sido tóxicos alguna vez, yo creo que nadie es perfecto, pero aquí lo importante es de que miremos hacia adentro, pero nos da miedo reconocernos, nos da miedo responsabilizarnos también de que tenemos que mejorar algo en nosotros para precisamente no generar un dolor hacia los demás y tampoco nosotros dejar que nos violenten o nos generen ese malestar en todas sus facetas por miedo a perder a esta persona. Incluso vuelvo a repetir de la familia porque no nada más nos vamos a enfocar en la pareja, también hay trabajos de verdad donde hay gente súper tóxica que te genera un malestar cañón, que te genera un daño, ahora ya hay un daño psicológico que sucede en el trabajo, ¿no? Por la carga emocional, por el abuso de autoridad, por muchas cuestiones. Entonces, todo este tipo de personas también se considera tóxico en el ambiente laboral y demás, ¿no? Pero aquí lo importante es asumir el papel que tenemos a veces como víctimas, ¿no? Que decimos, no negarnos a actuar y tenemos que elegir salir, elegir aceptar el cambio en nosotros para que también se genere hacia los demás, porque si no trabajamos en nuestros miedos, inseguridades y demás, vamos a ir contagiando a las demás personas y si no, también nosotros nos vamos a seguir enganchando con este tipo de personas. Muy bien, Leti. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Yo sí ¿No? quiero hacer un Bueno, comentario. ¿cuáles serían las razones por las que estás metido en una relación tóxica? Yo encontré tres. Una que acaba de decir Leti, que es miedo, costumbre o esperanza. Ahí Marco iba a ¿Cuál hablar. creen ustedes que sea la razón por la que un ser humano permanezca en, en una relación tóxica? A ver, Marco. Antes de que se me vaya la idea de la anterior, por ejemplo, yo de cierta manera, con mi actual, con mi esposa, fíjate que ella de cierta manera me había comentado que ella no tenía problema que cierta toxicidad hacia ella, o sea, digo entre comillas, no la veía mal. Al contrario, era como si como que me decía, siento eso como que quiero que tú lo hagas, ¿no? Y entonces a eso voy, a lo que iba era creo que de cierta manera el nivel o el grado de toxicidad va a ir de acuerdo a si las dos personas se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, desde mi consideración, porque por ejemplo ella me decía, ah, es que me gusta que de repente marques el territorio, o sea, si yo estoy ahí y alguien me está viendo, es de yo la agarro la mano, la agarro la pierna o la jalo, ¿no? Y ella no lo va a tomar mal, al contrario, va a decir, ay, qué bonito, ¿no? O sea, ella para ella, qué bonito se siente que alguien diga, este, ella es mía, nadie más la puede ver, de cierta manera, pero es un acuerdo, creo yo. Pero si mi pareja, en el dado caso que diga, no, yo no quiero que hagas eso por mí, porque quiero que me vean soltera, bueno, entonces ahí sí puede ser que haya un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eso es para lo anterior. Y para la que acabas de hacer, ¿qué? ¿Cuál era la pregunta? Eh, que yo encontré tres razones: miedo, costumbre o esperanza. Ya, pues fíjate que lo que me mantuvo mi relación anterior creo que era la esperanza.
la esperanza de decir, en algún momento va a cambiar por amor, con mi amor va a hacer que la cambie. Y no, no pasó, creo que me desesperó. Y se acabó mi amor y no fue suficiente para cambiarla. Hasta ahí. Carlos, ¿alguna vez has tenido una relación tóxica? Mira, ¿alguna vez he tenido malísimas relaciones? Claro que sí. Así. Sí, mira, aquí lo que a mí me preocupa un poquito es el uso del término tóxico y que se ha convertido en una etiqueta. Y aquí quiero llevar un poquito la atención sobre eso porque estamos muy acostumbrados y cada vez más estamos acostumbrados a ponerle etiquetas a las cosas y a las personas. Entonces, por ejemplo, a mí en terapia me ha llegado gente que me dice, oiga, ¿puede ver a mi hijo? Además, yo no veo niños, ¿no? Yo trabajo con adultos. Pero me dice, oiga, ¿puede ver a mi hijo? Y le digo, ¿qué tiene tu hijo? Como para entender a dónde la voy a conducir o con quién la voy a mandar. Y me dice, es que tiene 3 diagnósticos, ¿no? Es hiperactivo, es TDA y es Asperger o autista. Entonces digo, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué edad tiene? 7 años. Y a los 7 años ya le hicieron todos los estudios necesarios para determinar que el pobrecito niño es Asperger, es autista y además es TDA y además es H. O sea, ya le hicieron todo. No, no le han hecho estudios. Y entonces, ¿quién te dice que tiene eso? La psicóloga de la escuela y la maestra, dije, ahora hasta la maestra anda diagnosticando TDA, etc. Entonces, a mí, ese tema de las etiquetas a mí sí me pone un poquito nervioso, porque tendemos a etiquetar a las personas o a las relaciones en función de estas modas que se van presentando. ¿Cuándo una relación es tóxica? O sea, ¿cuándo podríamos decir que una relación es tóxica? Y voy al ejemplo de Marco, ¿no? Dice, si es un acuerdo entre las parejas, cierto tipo de comportamiento es adecuado. ¿Por qué? Pues porque es el comportamiento de las parejas, ¿no? Yo podría decir, bueno, es que hay un sapo en Brasil que es muy tóxico, tú lo tocas y te mueres. Pues no lo toques, ¿no? Es así de simple. El sapo es sapo. El sapo vive como él se le da la gana. El sapo produce las toxinas que produce porque a él le gusta producir toxinas y él vive así. Y produce las toxinas para que no lo estén molestando ni las moscas, ni los tábanos, ni las serpientes, ¿no? Y esa es la forma que él encontró de sobrevivir. O sea, es tóxico es que es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque lo tocas y te mueres. Pues no lo toques. O sea, respétalo, ¿no? Entonces yo siento que en las relaciones y en las personas es más o menos lo mismo, ¿no? No te gusta cómo son, pues no las toques, o sea, no tienen por qué ser tóxicas para ti. Simple y sencillamente tú puedes tomar una distancia prudente o puedes decidir sostener una relación a sabiendas de lo que te puede suceder, pero entonces ya estás entrando en una relación que tú estás permitiendo que suceda y que estás llevando a esos términos, que estás aceptando esos términos. Lo mismo me parece cuando hablabas de la manipulación. Para que haya una manipulación tiene que haber 2 personas y las 2 personas tienen que estar jugando el mismo juego. Entonces, es que las personas son manipuladoras, pues serán manipuladoras contigo. Si yo caigo en su juego, yo estoy aceptando la manipulación. Si yo no caigo en su juego, yo no acepto la manipulación y por lo tanto me mantengo al margen de eso. ¿He tenido relaciones de ese tipo? Sí, porque todas las relaciones corresponden con el nivel de conciencia que tenemos. Y en algún momento de mi vida yo tenía una conciencia por el suelo, o sea, súper por el suelo. Ahorita la tengo un poquitito más arriba, lo suficiente para darme cuenta que tenía yo relaciones tóxicas, 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 pero tóxicas de veras. Afortunadamente, pues todos podemos cambiar, ¿verdad? Yes. Es correcto. Muchas gracias, Carlos. Por ahí, adelante, Alex. Fíjate que, bueno, realmente que es una conducta tóxica según la nueva moda, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo que es basado en las nuevas modalidades. La toxicidad se da de una persona o se genera en una persona que tienen
actitudes negativas, pensamientos negativos, que ensucia el ambiente, que llega a un lugar y en lugar de generar una buena armonía, es la persona que busca el desequilibrio, que busca esta forma de que los demás se desconecten. Marquito, deja los lentes porque te pareces Pacheco riéndote solo. No, esta persona que siempre está queriendo ensuciar y no, y como dice Carlos, no es que quiera, es que ya lo trae, ¿no? Ya viene en su ADN, ya es su forma de ser, así elige actuar, así elige ser, pero bueno, es una decisión que nosotros tenemos, como dice Carlos, el poder de decidir si queremos convivir con esa persona o no. Pero ¿qué pasa cuando esa persona está encima de ti y no tiene que ser a fuerzas tu pareja? O sea, no, hay mucha gente tóxica en todos los niveles, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, los hijos, hay un montón de gente tóxica en todos lados. Yo me acuerdo, por ejemplo, en algunos años de mi vida yo tenía a un tipo que era mi superior, ¿no? Mi jefe, y entonces era un hombre demasiado tóxico, un hombre que demasiado, o sea, era encajoso, abusivo, siempre estaba queriendo someterte. ¿Y qué haces ante eso? O sea, tienes la necesidad, tienes que mantener una familia, tienes que sostener esto, y cómo trabajas con eso, ¿no? O sea, cómo dices, Dios mío, dejo de trabajar, pero tengo que llevarle de comer a mi hijo, pero este güey me está pisoteando, pero este güey me está humillando, y eso es tóxico porque te está robando tu energía, te está quitando todas tus ganas de ser y estás en una frustración completa, y entonces eso es una toxicidad bien cabrona, porque ¿qué decía Armando al principio? Tóxico es muerte, ¿no? O sea, te quiere llevar a eso. Pues te está matando por dentro, te está violando, te está pisoteando, te está humillando. Y tú, por la necesidad del trabajo, por la necesidad de mantener a la familia, por ese tipo de cosas, pues muchas veces tienes que agachar la cabeza y quedarte ahí. En mi caso, lo que yo hice fue abrir los ojos y decidir, no, esto no es lo que quiero, y preferí soltar el trabajo y volver a empezar de ceros. Hay una frase de Gandhi que dice, no permitas que nadie camine por tu cabeza con los pies descalzos. No permitas que nadie te pisotee, no permitas que nadie te humille, porque eso es tóxico. Permitir que una persona esté todo el tiempo haciéndote sentir chiquito, haciéndote sentir tonto, tú tienes todo el poder de empezar de nuevo, o sea, de soltar eso y decir, chingue su, empiezo de nuevo, aunque me cueste un trabajo, pero yo no voy a permitir que una persona me abuse, o sea, porque al final del día es una forma de abusarte. Entonces, sí hay gente que tiene razón, Carlos, ¿no? Ellos son así, es su forma, el problema es cuando están encima de ti. Y cómo te los quitas, porque además lo peor de eso es que te vas a dormir y estás pensando en ellos. Y estás pensando en todo el pinche dolor que te están causando. Y te despiertas y lo primero que piensas es en ellos. Y estás en el transcurso del día y ahí ya ves que entró y ya te pusiste de malas. Ya se te hizo un hueco en el estómago. O sea, todas esas cosas sí pasan en un ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Teniendo jefes arriba. Ese tipo de cosas, ¿cómo las trabajamos? ¿Cómo las superamos? Uno, pues te aplicas, le pones más ganas a la chamba y procuras que no te regañen por nada porque tú te aplicas para que no suceda. Dos, cambias de chamba, ¿no? O sea, es como en un término laboral. Yo creo que hay personas que sí son tóxicas por naturaleza y nuestro deber como seres humanos es alejarnos de ellos de la forma que tenga que hacer. Cuando una persona te esté generando un mal, de la forma que sea, ya sea tu jefe, tu esposa, quien sea, lo que tienes que hacer es tomar distancia, sí o sí, porque es tu decisión quitarte de ahí y si te quedas, entonces nada más no te quejes. Ok. Muchas gracias, Alex. Fíjense que ahorita que les decía miedo, costumbre y esperanza, yo, muy joven, siempre tuve la manera de someter bajo miedo a la esposa, a los hijos, a lo que sea. Y de alguna manera, aquí el tóxico era yo, o sea, el celoso, el que imponía miedo para que se hiciera lo que yo quería, ¿no? Desde luego tuve relaciones tóxicas, sí, claro. Y como dice Carlos, o sea, para que se pueda dar algo se necesitan dos individuos, un sumiso y otro, un ejecutor, ¿no? Un sometedor. Pero qué difícil es, por ejemplo, salir de alguna relación, tanto sea de amistad, de laboral o de romance,
con ese tipo de miedo, porque el miedo nos causa, el miedo sirve para dos cosas, para paralizarte o para superarlo y crecer. Pero el miedo paralizante es el difícil de romper. Y créanme que dice por ahí una frase, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Sin embargo, hay muchas relaciones en el mundo que están sometidas y les llaman tóxicos por el miedo. Acuérdese que antes te decía, no era la palabra tóxico, ay, está amargada, o es muy enojón, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora la palabra es tóxico, ¿no? Y en mi caso yo fui muy tóxico en ese aspecto, infundiendo miedo. Pero bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué impide a una persona salir de una relación tóxica, laboral, amorosa, de amistad, la que ustedes crean? A ver, adelante, Leti. Yo quería, así querido profesor, yo quería responder a la pregunta anterior. Para añadir un Adelante, poquito Leti, adelante. Marito, y con lo que decía Alex, ¿no? Para añadir a sus comentarios. Decías, ¿por qué crees que te aguantaste tanto en una relación así? Decías miedo, costumbre o esperanza, ¿no? Yo digo que las tres, ¿no? El miedo, como dices, te paraliza. No sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, sientes que el mundo se te viene encima, y más si no tienes dónde ir, hijos, no tienes trabajo, chalala. Y la otra es la costumbre, porque normaliza ciertas conductas, y actitudes de la otra persona, porque a lo mejor lo viviste tú o lo vivió la otra persona, no tienes una red de apoyo, no tienes a dónde ir y mejor normalizas o aprendes a normalizar este tipo de vivencias y desarrollas lo que es la indefensión aprendida, ¿no? O le dicen la desesperanza aprendida, en donde mejor te derrotas, te rindes y ya no haces nada como para salir de ahí, por eso es de que no te vas. Y la otra es la esperanza, porque ¿quién no quiere que las cosas funcionen? ¿Sabes? Tienes la esperanza de que la persona cambie, de que se dé cuenta de que se está lastimando, de que está destruyendo a la familia, o etcétera, ¿no? Entonces yo considero que son las tres cosas que te impiden de repente aguantarte tanto en una relación de cualquier tipo, que te cause este dolor emocional y psicológico y demás. Y con respecto a lo que decía Alex, en el trabajo sí es cierto, por eso ahorita ya incluso en lo laboral hay una norma, la 035, que precisamente ayuda a los trabajadores a establecer un entorno laboral seguro y saludable, ¿no? Al identificar precisamente los patrones de comportamiento que son riesgosos en el área psicosocial, y que esta norma lo que pretende es reducir el estrés precisamente laboral en el trabajador, para prevenir el burnout, que te digo que le llama precisamente a la carga estresante y demás en los trabajadores, que les causan problemas de salud física, mental y demás, y llegan al extremo precisamente hasta de los infartos, de las angustias. Entonces te generan diferentes situaciones de salud precisamente por la carga, como dice Alex, porque no te puedes salir de trabajar y luego te tienes casi que aguantar porque no tienes a dónde irte, hasta que de repente ves que no es el único trabajo, ¿no? Aceptas, no es el único trabajo, puedo conseguir otro, tomas valor, o sea, empiezas a establecer tus límites y cortas con eso, porque si no, ni sin trabajo y sin salud, o sea, olvídate. Quiero decir o agregar algo de lo que está Ok, diciendo Leti. Leti, muchas gracias. A ver, adelante, Carlos. ¿Qué opinas de esto? Espérame, estaba Alex pidiendo la palabra. Ah, perdón, no, es que no lo veo. Alex, adelante. Bueno, nada más para agregar algo rápidamente de lo que estaba diciendo y de lo que está diciendo Leti. Cuando pasan las personas por jefes en temas de trabajo, con jefes pesados, jefes tóxicos, jefes que les absorben mucha energía, el problema de eso es que llegando a casa con quien se desquitan es con la familia. Chocan con la esposa, chocan con los hijos, y eso es una cadena bien fuerte. Ahora, hay una cosa que también es real, en lo que te enfocas atraes, y el tema de que cuando estás tan enfocado en que todo el tema está con el jefe, tú mismo lo estás atrayendo, porque el jefe puede sentir
porque somos energía, ¿no? Puedes sentir tu energía, que tú mismo lo estás rechazando, o sea, desde que llegas, desde que lo ves, sientes esa energía, él también la percibe y ambos están chocando. Entonces, ¿qué es lo ideal? Porque lo peor, y eso creo que es muy, muy cierto, bueno, yo lo viví, cuando tú estás cargando a una persona, piensas que esa persona te está cargando también a ti, y eso no es cierto. La gente está viviendo su propia vida. Eres tú quien está cargando todos tus pensamientos acá. Y como estás tan enfocado en todo lo malo, pues te sigue llegando cosas malas y te sigue llegando cosas malas. Aquí lo que hay que hacer es empezar a soltar y decir, a ver, ni me pela, ni me fuma, y yo estoy haciéndome daño solo y debo de corregirme, ¿no? O sea, yo debo de empezar a ordenarme y dejar de hacer caso a sus actitudes, a sus comportamientos, para poder vivir una vida más tranquila, porque si no afecto también a mi familia. Eso nada más para agregar el comentario que había hecho hace un rato. Ok, gracias, Alex. Adelante, Carlos. Sí, mira, continuando con el tema, ¿qué es lo que te mantiene ahí? Eh, para mí, de entrada es el pensamiento de que la otra persona está mal. Y entonces me permite a mí justificar mis propias limitaciones. Hace rato decía a Alex, y también lo manejó Leti, ¿no? Dice, es que a veces tienes que aguantar en el trabajo. Ok, ¿de qué estás hablando? De que tienes limitaciones y no te puedes mover del trabajo. Es que esta persona es tu jefe y no puedes cambiarlo. Ok, ¿de qué estás hablando? De que no puedes cambiarte de trabajo, no puedes cambiar al jefe y no tienes la capacidad de cambiar el entorno. Entonces, yo ahí veo un riesgo, ¿no? Que es que si nosotros validamos que eso existe y que es normal y que es natural, entonces estaríamos en riesgo de validar que esta conducta de aguantar y de decir no puedo cambiarlo es una conducta válida. En realidad tú puedes cambiar lo que sea. Y ha habido mucha gente que ha cambiado lo que sea en su entorno. Que eso le implica cambiar él, romper con muchas cosas, establecer límites, reconocerse como una persona nueva, diferente, poderosa, empoderada, es cierto. Que va a tener que hacer un trabajo interno para poder recuperar su valía, reconocerse nuevamente como originalmente es decir, en total perfección y en armonía con el universo, y entonces poder actuar en consecuencia y a lo mejor esa acción es, me cambio de trabajo, esa acción es, renuncio al jefe, esa acción es, pongo un ultimátum o se modifican las condiciones o yo me retiro, es decir, vas a tener que hacer algo y va a tener que ser algo fuerte porque va a tener la misma fuerza de la contraparte. Es decir, si esta contraparte te ha estado queriendo controlar, con la misma fuerza que te está queriendo controlar es la misma fuerza que tú vas a tener que imponer, al menos para que no te controle o te manipule. ¿Qué es lo que te mantiene ahí? El nivel de conciencia. Si tu nivel de conciencia es muy básico, las relaciones tóxicas, vamos a llamarles así, van a existir, porque el nivel de conciencia no da para más. ¿Qué te puede sacar de ahí? Elevar tu nivel de conciencia. Darte cuenta que el miedo no está más que en tu cabeza, que la costumbre no es más que un hábito mal forjado y que la esperanza de que el otro cambie depende del otro y no de ti. Y cuando renuncias a todo eso, entonces elevas tu nivel de conciencia y en ese momento puedes hacer con la relación lo que se te dé la gana, lo que sea. Puedes irte o incluso puedes quedarte, porque Gandhi también tenía la filosofía de que incluso la lucha más fuerte era la lucha que no implicaba ningún tipo de violencia. Y por eso era el tipo de lucha que él daba, que era el tipo de lucha de la resistencia y la persistencia hasta doblar al otro por el amor al otro. Entonces, eso llevado a la práctica, claro, sí, es un poquito complicado y a lo mejor en ese proceso sales un poquito lastimado, no nada más emocionalmente, sino ahora a lo mejor hasta sales lastimado físicamente, como salió muchas veces Gandhi en su propio proceso. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene ahí?
tu capacidad de ser víctima de las circunstancias. ¿Y qué es lo que te va a sacar de ahí? Tu capacidad de elevar tu nivel de conciencia y tus habilidades y tus capacidades para modificar, como decía Alejandro al final, ¿no? Tienes que reconstruirte para poder dar el salto. ¿Y te va a costar trabajo? Claro que sí, decía Alejandro. Sí, te va a costar mucho trabajo, pero es algo que es imperioso que lo hagas. Yes. Ok, Carlos, muchas gracias. A ver, Marquito. Dígame Marco, usted, ¿qué pasó? adelante. A ver, ¿tú cómo saldrías de una relación ¿Cómo saldría tóxica? de cómo saldría de una relación tóxica? Pues mira, la primera es agarrar una pistola, ponérsela en la cabeza, si le cambias o qué. Ah. Y si no, y si Bueno, no, consejo. plomo. Ah. No, no es cierto. Pues mira, pues para salir, ah, creo que sí le doy mucho peso a lo que comentaban todos los demás, porque mientras no cambie uno el nivel de conciencia que tiene de repente, ese nivel de conciencia que nos tiene metidos ahí, esclavizados, digamos, no vamos a salir, ¿no? Mientras no cambiemos ese miedo, mientras no cambiemos la forma de ver a la persona, decir, ay, sí va a cambiar, ¿no? Eh, porque a veces creemos que o le damos más pie a que cambie la otra persona, que cambiemos nosotros, ¿sabes? Entonces nos enfocamos más en la otra persona, así no va a cambiar y va a hacer esto y algún día va a cambiar y algún día va a cambiar. Cuando no me estoy enfocando en mí, el de, no, primero tengo que cambiar yo. Y cuando cambie yo, tal vez la relación cambie. Y si cambia la relación, tal vez la otra persona cambia. Y si no cambia, entonces me debo de dar cuenta de decir, no, ya, o sea, ya di todo, ya no puedo hacer más. Porque a veces me ha tocado personas que una vez que pasan ese cambio de personal y luego de relación, empiezan a querer a controlar a la otra persona y entonces cambia a veces los papeles, ¿no? Entonces, ahora yo me vuelvo el tóxico y entonces la otra persona ahora se empieza a volver la víctima. Como que aprendo, ¿no? Aprendo lo que hizo la otra persona. Y entonces ya de repente se empieza a volver un círculo, ¿no? Ahora me toxiqueas, yo te toxiqueo, me toxiqueas, yo te toxiqueo, y así hasta que uno se destruye o ambos se destruyen. Y, y eso lo digo porque de cierta manera en algún momento, fíjense que yo en algún momento yo no sabía que en el momento de mi vida en una relación yo era tóxico, o sea, yo no sabía. Y no era porque no quisiera saber, era por literalmente falta de conocimiento. O sea, yo no sabía que ciertas actitudes, ciertas palabras, cierta manera de dirigirme hacia la persona era tóxico. Y literalmente yo no sabía. Yo decía, oye, pero pues yo no estoy siendo tóxico. Hasta que de repente alguien me decía, oye, es que si haces esto y esto y esto, y te observas, entonces puede decir que sí seas tóxico. Y entonces cuando lo empezaba a hacer, dije, no manches, no más. No sabía que estaba siendo tóxico. Y entonces, a veces eso también creo que es importante, ¿no? La falta de conocimiento puede ser que nos haga seguir en ese camino de toxicidad hacia las otras personas. Y obviamente al contrario, y del otro lado también, ¿no? Si no identificamos ciertas actitudes, ciertas palabras, cierta forma de acciones de las personas hacia mí, nunca voy a identificar que alguien me está haciendo daño, me está metiendo ese veneno. Pues obviamente al final pues me va a terminar matando, ¿no? Y a veces es desde dentro. Nos pude tanto desde adentro que empieza a expandirse todo ese veneno hacia afuera y entonces es cuando empiezan a darse esos efectos físicos, esas consecuencias físicas, ¿no? Me empieza a doler la cabeza o me aguanto todos esos enojos y entonces me empieza a afectar el hígado o el estómago y, y eso les digo porque hay pacientes
que han dicho, no, pues que me duele por esto y esto y esto. Ah, pero pues, ¿cómo es tu relación con tu pareja? Y entonces empiezan a dar cuenta que hay un problema en la pareja y cuando se dan cuenta, entonces empiezan a decir, ah, entonces ya sé por qué estoy así. Ah, entonces, bueno, hasta ahí. Hasta ahí mi reporte, Joaquín. Ok, Marco, muchas gracias. Bueno, de alguna manera yo siempre he pensado que el ejecutor o el sometedor siempre como que atrae a una persona con baja autoestima. Eh, De alguna manera, para sentirse más, tiene que tener a una persona con baja autoestima. Y bueno, aquí difícilmente la persona con baja autoestima le es más fácil a veces quedarse en donde está por muchos motivos. Ahora, también hay otra cosa que influye en convertirte en una persona tóxica o enojona o amargada. Influyen muchos factores como hoy en día el estrés. Por ahí decía Alex, la persona que tiene mucho estrés termina yendo a, a maltratar a su familia, que es son las personas más débiles que podemos tener en algunos casos. Fíjense, compañeros, yo siempre comento esto, ¿qué nos lleva al estrés, a la culpa? Regularmente, diario nos ponemos muchas cosas que hacer y cuando no las logramos, nos frustramos. Después de la frustración viene el enojo y con el enojo podemos contestar mal o hasta llegar al pleito, a los golpes. Después del pleito y los golpes o una mala palabra, nos lleva al sentimiento, o sea, a la culpa. Y después de la culpa nos puede llevar a la depresión, tristeza o estrés o sometimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos factores que convierten a una persona a ser tóxica. No nomás es la relación, sino también todo lo que vives día con día. Entonces, de alguna manera, pues yo siempre pongo en la mesa o les digo a mis pacientes, lo primero que tienes que hacer es no cargarte de actividades que no puedas realizar porque te vas a frustrar y esa frustración te va a llevar a agredir. Y la otra es, de alguna manera tienes que empezar a buscar ayuda. Pero bueno, para ir cerrando, vamos a empezar a comentarles a nuestro auditorio, ¿cómo les dirían ustedes a una persona que está pasando por esa problemática? Adelante, Leti. Antes de comentar ese punto, quisiera añadir algo a lo que comentabas tú y Carlitos, ¿no? Que también precisamente debido a este maltrato, ¿no? Desarrollas baja autoestima, inseguridad, incapacidad para resolución de problemas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Generas la autotoxicidad. Te quedas en Así es. lugares donde te maltratan, te menosprecian, ¿no? Te recriminas tus errores o eres demasiado exigente contigo mismo porque piensas y te crees que no eres suficiente, no atiendes tus necesidades, no te atreves a pedir lo que deseas por miedo a generar un problema, por miedo a hacer enojar a la otra persona o incomodarla, porque entonces tú vas a tener la culpa si tiene una conducta desagradable contigo, ¿sale? Ignoras tus emociones, las reprimes, no te centras en lo negativo y adoptas una conducta pesimista, lo que decía Carlitos, ¿no? Te cierras ante las posibilidades, las miles de posibilidades que puedas tener, porque estás ensimismado, estás en una total obscuridad de donde piensas que no puedes salir. No reconoces tu valor y dejas que los demás decidan quién eres, cuánto vales. Y ahí es en donde nosotros tenemos que abrir los ojos. O sea, podemos también pedir disculpas, reconocer también que somos tóxicos, reconocer también nuestros errores, nuestros comportamientos. Y por supuesto que hay gente que, aunque ya sea así de paquete, ¿no? De origen, claro, por supuesto que te puedes reeducar. Por supuesto que puedes modificar ciertos comportamientos,
en pro tuyo principalmente y en el de la otra persona, ¿no? Para que precisamente ya no generes este malestar en las otras personas ni te enrolles con este tipo de personas que obviamente pues te lastiman, ¿verdad? Y en cuanto a que dices, ¿qué le diría a una persona a cómo salir de ahí, ¿no? Era, primero que nada, yo creo que es reconocer que estás en una relación de este tipo, en donde te genera un malestar de cualquier tipo, ¿no? Ya, a esto ya le llamamos tóxica, que decían por ahí que era como veneno para el alma, ¿no? Es algo que te lastima de la manera que tú quieras. Identificar los patrones de comportamiento, lo que habíamos hablado al principio, ¿no? De que identifiques las personas que se manejan de esta manera, qué es lo que hacen, ¿no? Identificar los patrones de comportamiento, tener una planificación para salir de ahí, porque no es sencillo. A veces no te queda de otra más que en el momento agarrar tus cosas y vámonos, pero si puedes planificarlo, sobre todo cuando tu integridad física está de por medio, mira, júntate tus papeles, desarrolla una red de apoyo para que tengas una seguridad estable en cuanto a una estancia, un plan financiero, no sé, el caso es de que planifiques esa salida, cuidar de ti mismo, porque tienes que entender que nadie lo va a hacer, juntarte con gente más positiva, en donde te abras a posibilidades, a que dejes esa actitud pesimista de que no vas a poder solo, de que no vas a salir adelante, de que no eres suficiente y demás. Tienes que trabajar en ti, en tu confianza, en tu proceso, y hay que tener paciencia porque es bien complicado, doloroso y cuesta, pero sí se puede. Y más si tienes, obviamente, una red de apoyo y una asesoría terapéutica de grupo de la que tú quieras. Ok, gracias, Leti. Adelante, Alex. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le aconsejarías? Primero, dos cosas. La primera, y eso es de la, de la plática pasada, este, es un proceso para que vayas comprendiendo el nivel de conciencia que Carlos menciona. No todos nacemos sabiendo y todos la terminamos regando. Y cuando vamos creciendo a través del error vamos aprendiendo. Hay quienes aprenden y hay quienes no aprenden. Pero para llegar a la conciencia que hoy podemos decir que tenemos, en el cual estamos un poquito más lejos de lo tóxico, que en algunos casos seguro aún actúo con actividades o acciones tóxicas en algunos casos que no sé ahorita. Pero para llegar a este punto, primero tuve que pasar por infiernos y, e ir entendiendo que mis actitudes y mis acciones estaban mal y entender después lo que Marco decía, entender que el cambio nunca va a ser de las otras personas hacia mí. El cambio siempre va a existir de mí hacia afuera. Y entre mejor esté yo, mejor va a estar el mundo exterior. Entender que yo no puedo cambiar a nadie y mucho menos controlar la forma de vivir ni de actuar de nadie. Cada quien actúa conforme le place la vida. Y si esa persona no actúa conforme tú quieres, tú tienes toda la responsabilidad y decisión de tomar acciones que te lleven fuera de eso. No te puedes quedar. Y si te quedas, tú estás queriendo ser víctima de eso que estás viviendo. Porque es tu decisión. Y en todo momento tú tienes la responsabilidad en tus manos de cambiar esa acción o esa vivencia que estás teniendo. Creo que al final del día, todos, en algún momento de la vida, bueno, no todos, yo no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí, yo en algún momento de la vida me equivoqué, fallé, cometí muchos errores y he cometido muchísimos errores a lo largo de mi vida, pero esos mismos errores hoy me han enseñado a ser una persona completamente diferente y buscar una perfección cada vez más en mis acciones, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, tratando y entendiendo que no puedo cambiar absolutamente a nadie, solamente a mí, que no puedo controlar ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis amigos, ni a mi jefe, ni a nadie. Cada quien decide cómo vivir y cómo actuar. Y yo solamente me puedo controlar a mí, sacarme a mí adelante y salvarme a mí. Yo no puedo salvar a nadie más. Primero me tengo que salvar a mí. Y en segundo, hay una frase muy bonita que está en la Biblia. Dice que las personas que realmente se aman, eso es una cuestión bíblica, que las personas que realmente se aman trascienden cualquier dificultad, por más difícil que sea, por más difícil que sea. Y siempre que la trascienden, el amor se hace más fuerte.
¿Qué quiere decir? Que todos como parejas, los que tenemos pareja o los que han tenido pareja de muchos años, saben que toda pareja pasa por un infierno. En algún momento toda pareja pasa por un infierno. Y las parejas que trascienden ese infierno son las que llegan a viejitos. Hoy en día eso está más lejos de una realidad. Ese es mi punto de vista y eso es lo que dejo a las personas. Muchas gracias, Alex. Adelante, Marco. Ok, ah, Marquito. yo creo que ahí, yo creo que ahí podría dividir a las personas en dos, ¿no? Unas es la que es autodidacta, que prácticamente te sugiero que tomes los consejos, bueno, no son consejos, las ideas, ¿no? Que lo compartimos, lo que compartió Leti, lo que compartió Alex. Y la otra, las personas que no son autodidactas, que necesitan ayuda, porque creo que a mi consideración muchas de las personas es más fácil que se dejen llevar, que se dejen ayudar, ¿sabes? Y para esto, les recomiendo una cosa. Vayan a Shop. Que se vengan a una ayahuasca conmigo. Que tomen algún taller. Pero sobre todo, que tomen terapia psicológica. O sea, que vayan a un psicólogo. Eso es súper importante. Eh, a veces creemos que tomar terapia, creo que la mayoría tiene ese estigma, ¿no? De que solamente es para los locos. Pues todos estamos locos, ¿no? Creo que todos Hemos estamos locos. Sí. Entonces, y a veces el tema económico también es importante. Por ejemplo, hay lugares en Ciudad de México donde te cuesta hasta 600 pesos, creo, ¿no? La sesión y es cada semana. Entonces, desembolsar eso, pues tampoco, no todas las personas lo tienen. Y luego si vas al seguro, ya en el seguro hay psicólogo, pero a veces, sí, le doy cita hasta dentro de medio año, ¿no? Y la siguiente es hasta que se desocupe. Y no, pues también se vuelve complicado. Pero creo que las personas deben tomar en cuenta que en dónde están poniendo su inversión. Si prefieren comprar una televisión de esas de 90 pulgadas a pagar una terapia de 200 pesos, 150, porque he conocido personas que ya cobran 150 por un tema más, ¿cómo se dice? De ayudar a las personas. Ah, entonces háganlo. Pues hay muchas formas de irse a cambiar esa conciencia, a aumentar la conciencia, como dijo Carlos, y eso es lo que te va casi, casi solito. O sea, aunque tú no hagas nada y vayas y hagas eso, a veces hasta solito te sales de ahí, ¿no? Ok, gracias, Marco. Adelante, Carlos, para cerrar este programa. Pues bueno, para cerrar este programa, antes de otra cosa, déjame reconocer que por aquí está Eliana, Elizabeth Marín Arias, está Vicky Moreno, está Margarita González, está Éxito Diario y pues muchas gracias por estar con nosotros. Pueden encontrarnos aquí cada 8 días al filo de las 9 de la noche en este programa que es Escritores en Acción. Y somos un grupo de escritores que estamos trabajando para vertir ideas, así de simple. Tenemos nuestras opiniones, la opinión más importante siempre va a ser de las personas que dediquen un tiempo para vernos. Para cerrar mi parte, pues creo que lo dijo muy claro Leti, hay acciones prácticas muy concretas, ¿no? Busca gente que te apoye, platica, tienes que hablar de lo que te está sucediendo, tienes que compartirlo, lo que se queda adentro explota finalmente. Tienes que buscar un círculo de seguridad, ¿sí? O sea, necesitas ver quién de tu familia, y si no es de tu familia, que sea de la familia de enfrente, pero tienes que crear ese círculo de apoyo. No puedes cerrarte y decir, pues estoy esperando que las cosas cambien. No, tienes que hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. De inicio, tomar conciencia de que lo que estás viviendo no es adecuado para ti, que pudieras estar mucho mejor que eso, que puedes y te mereces una mejor relación de la que estás teniendo, y de ahí tomar el impulso para decir,
yo lo voy a cambiar. Es así de sencillo, es así de simple. Que de ahí vienen un montón de pasos, sí, como decía Alejandro, vas a tener que desarrollar muchas cosas, vas a tener que desarrollar habilidades nuevas, capacidades nuevas, pero no es otra cosa más que tomar conciencia de cómo estás viviendo, tomar conciencia de cómo quieres vivir. Y también lo decía Marco un poquito en broma, ¿no? Vayan a shop, vayan a ayahuasca. Sí, ve a shop, ve a ayahuasca, ve a tomar temazcal, júntate con la comadre, ábrele la puerta a los que tocan para leerte la Biblia, pero haz algo. O sea, haz lo que quieras, pero haz algo que te encamine hacia donde sí quieres estar y ponga tierra de por medio de donde no quieres estar. Creo que esa es la parte más importante porque eso implica una cosa que a veces se nos olvida y es toma decisión. Una vez que tomas decisión, tu energía está alineada hacia allá y todo lo que suceda después va a ser más congruente con esto que estás construyendo que con aquello que venías simplemente permitiéndote vivir. Ese sería mi cierre. Adelante, Armando. Pues ok, miren compañeros, yo también soy del punto de que ahora el que no quiere salir es porque no quiere o no lo desea, porque ahora hay muchas terapias de diferentes índoles y la verdad es que nomás es decidirse a cambiar de vida. Y por mi parte, no me queda más que agradecerle a mis compañeros por haberme dejado ser el moderador, agradecerle a la audiencia que nos escuchó y la que nos va a escuchar, e invitarlos para el próximo lunes a las 9 de la noche en otro programa más de Escritores en Acción. Que pasen muy buenas noches. Gracias a todos.